Buenas tardes, estudiantes. Vamos a analizar ahora el caso de raíces múltiples. Una raíz múltiple corresponde a un punto donde la función es tangencial al eje x en dicho punto. Tenemos aquí una función de x más 3, x menos 1 por x menos 1, que trabajando estos dos términos nos quedará x menos 1 elevado al cuadrado. Si despejamos la función, podemos ver que aquí tenemos x más 3, x menos 1 al cuadrado, y si despejamos x nos queda x1 igual a menos 3 y x igual a 1 por otro lado, como raíz doble. ¿Qué implica esto? Que esta función va a interceptar dos veces al eje de las x, una en x igual a menos 3 y otra en x igual a 1. En general, la multiplicidad impar de raíces cruza el eje x, mientras que la multiplicidad par no cruza ese eje x. Ya lo explicamos más adelante. ¿Qué dificultades tenemos con el método de raíces múltiples? Una de ellas es el hecho de que la función no cambie de signo en raíces múltiples pares, impide que converja el método cerrado. Tanto f de x como su derivada se aproximan a 0 en la raíz. Esto afecta a los métodos de Newton-Raphson y la secante. No hemos estudiado secante, los cuales contienen derivada en el numerador. Y el método de Newton-Raphson y la secante converge en el punto lineal en vez de hacerlo en forma cuadrática cuando hay raíces múltiples. Puesto que cuando no hay raíces múltiples, estos convergen en forma cuadrática. ¿Qué quiere decir eso? Que si va reduciéndose el error de forma cuadrática, ¿ya? No de forma lineal. Aquí tenemos un ejemplo de multiplicidad par. Podemos ver que esta raíz tiene un punto tangencial, o la raíz es tangencial a la curva, y por supuesto está en el eje de las x. El gráfico del 0 es un punto que topa tangencialmente. En el caso de una multiplicidad impar, el 0 topa y corta tangencialmente, ¿verdad? Entonces este es el 0, pues, y es una tangente. Son diferentes ambas cosas. Este es un punto tangencial y el de acá corta en cambio tangencialmente. Se puede modificar el método de Newton-Raphson para poder hacer raíces múltiples. Esto es el método de Newton-Raphson modificado. Aquí tenemos la forma en la que se deduce y tenemos finalmente aquí la fórmula que nos sirve para calcular el método de Newton-Raphson, que sería esta parte de aquí, ¿verdad? Todo eso sería la fórmula para calcular mediante el método de Newton-Raphson. Pasemos a ver un ejemplo. Voy a copiar esta fórmula para tenerla presente al momento en el que hagamos el cálculo. Vamos a abrir Excel, copiamos por aquí la ecuación, sería un poquito grande. Y voy a hacer también el ejercicio que está aquí. Esta función de aquí, que ya la vimos al inicio, a ver qué respuesta nos queda. Entonces, para poder trabajar, lo que vamos a poner es lo siguiente. Primero, el número de iteraciones, que puede ser 1, 2, voy a ponerle hasta 10 solamente, 9 o hasta 9, no hay problema. Luego el valor de xy, que es importante ponerlo acá. Luego vamos a poner el valor de f de xy, que está por aquí. También necesitamos f', de acuerdo a la fórmula de xy. Necesitamos también f2' de xy. Y finalmente, pues aquí calculamos el valor de x y más 1, que sería la respuesta. Como la fórmula lo indica, necesitamos el valor de f' y también el valor de f2' de x. Entonces aquí voy a calcular f' de x, que sería igual en este caso. Aquí tenemos la derivada de un producto, entonces es la derivada de la primera cantidad, que es 1 por la segunda cantidad, que sería así, ¿de acuerdo? Elevado al cuadrado, más la primera cantidad, que sería x menos 3 por la derivada de la segunda. La segunda aplicamos regla de la cadena, entonces nos queda por 2 y por x menos 1. Esa sería entonces la segunda derivada. Si la primera derivada, perdón. Si la trabajamos un poquito, pues tendríamos x menos 1 elevado al cuadrado más 2, que multiplica a x menos 1 y que multiplica también, a x menos 3. Esa sería la primera derivada.
Ahora, la segunda derivada. Esta segunda derivada quedaría de la siguiente forma. f2', cambiamos esto, f2' de x sería igual. Tenemos que derivar la expresión que está acá arriba, ¿verdad? Entonces aquí nos queda 2 por x menos 1, con regla de la cadena, más, acá tendríamos la derivada de un producto, 2 por la derivada de la primera y por la segunda cantidad, más la primera función que sería x menos 1 por la derivada de la segunda que sería 1. Esto nos queda 2 que multiplica a x menos 1 más 2 que multiplica a x menos 3 y más 2 que multiplica a x menos 1. Trabajando un poquito nos quedaría en este caso 4 que multiplica a x menos 1 más 2 que multiplica a x menos 3. Ahí tenemos entonces la primera y la segunda derivadas. El primer valor de x y deberíamos sacarlo haciendo la gráfica. Sin embargo, por ahora voy a asumir un valor de 2 simplemente. F de x y pondríamos, aquí está f de x, x menos 3, entonces x sería x menos 3, cerramos allí, por f de x está acá, x menos 1 que sería esto, menos 1, cerramos el paréntesis y elevamos al cuadrado. Tenemos el valor de f de x. Luego f' de f de x que sería, reemplazando en esta función de aquí, entonces nos queda x menos 1 al cuadrado que sería x menos 1, cerramos el paréntesis, elevado al cuadrado, más 2 que multiplica a x nuevamente menos 1 y esto a su vez que multiplica a x menos 3. Tenemos el valor de f'. f2' de x y que tendríamos que reemplazar aquí y esto nos quedaría 4 por, acá sería x menos 1 más 2 por, en este caso quedaría x menos 3. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Esa sería la segunda derivada. Y finalmente el valor de x y que lo vamos a obtener con esta expresión de aquí. X y menos, un doble paréntesis, f de x y que está por acá, que multiplica a f', que multiplica a f', cerramos ese paréntesis, luego viene dividido entre, abrimos otro paréntesis, f' de x al cuadrado, es decir, esto elevado al cuadrado, menos f de x y por f2' de x. Cerramos el paréntesis de la división, cerramos el paréntesis de la resta y ponemos enter. Y ya hemos obtenido el primer valor de x y más 1. Acá podemos añadir una columna de error. Seguidamente, el paso siguiente pues debe ser que este x y más 1 se reemplace acá. Entonces que igual, x y más 1, copiamos estas filas de aquí, control C, control V y ahora calculamos el margen de error. Valor absoluto del valor actual menos el valor anterior multiplicado por 100 y dividido para el valor actual. Cerramos ahí el paréntesis, tenemos un error del 36% hasta ahora. Esto nos queda simplemente arrastrar y ya tenemos la respuesta. Miren que después de la iteración 6, ya la iteración 7, 8 y 9 asoma división por 0. En la iteración 6 tenemos un error de 9.31 por 10 a la menos 8, es decir, 0,7 ceros y 8. Como podemos ver, el método converge mucho más rápido que los otros métodos a la respuesta. Tenemos una raíz de 1, ¿ya? Noten que la respuesta que nos está sacando es la multiplicidad de la raíz, justamente la función que tenía aquí, x menos 1 al cuadrado, porque el método lo que nos calcula justamente es la raíz que es múltiple. Eso sería todo. Cualquier pregunta, por favor, estoy a la orden. Muchas gracias.